El uso de la palabra al senador Samuel García Sepúlveda, a nombre de los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de inhabilitación por hechos de corrupción. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Muerte civil. La presente iniciativa la hemos denominado muerte civil y tiene que ver mucho con la historia. En la antigua Grecia, la muerte civil significaba la pérdida del estatus de persona. Los condenados perdían todos sus derechos civiles y jurídicos, incluyendo propiedades, posesiones y contratos. En el Imperio Romano, y regulado en el derecho romano, existía el interdicto. El condenado era despojado de sus bienes y expulsado del territorio romano. Si volvía a las tierras del imperio, prácticamente tenía una sentencia de muerte. En Inglaterra, la pena se llamaba caput luminum y era considerado un animal salvaje aquel que cometía corrupción. En las épocas contemporáneas, hoy, la muerte civil ya está regulado en Francia, en Bélgica, en Italia. En Francia, por ejemplo, el artículo 42 de su Código Penal establece que los tribunales que juzguen correccionalmente podrán, en ciertos casos, prohibir total o parcialmente el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Entre ellos, punto 5, el del voto y del sufragio. Punto 6, el de ser tutor o curador. Lo que el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano pretende es mandar un mensaje fuerte y claro a los corruptos. No vamos a ir por sus vidas, ni anular su matrimonio, mucho menos declararlos legalmente muertos. Lo que sí queremos es ir por todos sus derechos políticos. Vamos a encargarnos de que no vuelvan a la vida pública, a encargarnos de que no vuelvan a hacer daño. Nunca más ser votado, nunca más un cargo público, nunca más ser proveedor, menos contratista, aún y si fuera un cabildo del municipio más alejado. Si bien no existe la pena de muerte, ni la buscamos ni la proponemos, sí queremos darle una probada a los corruptos de lo que es dejar de existir políticamente en México. Por ello proponemos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de inhabilitación por hechos de corrupción, denominada muerte civil. México se encuentra en el nivel de percepción de corrupción alarmante. Transparencia Internacional el año pasado nos ubicó en el lugar 135 de 180. Ya no es solamente la institución de Transparencia Internacional, ya también el índice de competitividad global, el Latinobarómetro, el reporte de integridad global, los indicadores globales de gobernabilidad, el índice del Estado de Derecho, la ONU y infinidad de instituciones
nos consideran como el país más corrupto o de los más corruptos. Los hechos de corrupción que van desde mordidas, permisos de usos de suelo, trámites municipales, hasta casos escandalosos como la Casa Blanca, OHL, Odebrecht, estafa maestra, los manglares de Tajamar y un mundo de desvíos de recursos públicos e enriquecimiento ilícito, no solamente merecen cárcel, merecen además una inhabilitación permanente. Esos servidores no pueden volver a servir para servirse de la nación. Un ejemplo, Layín, que decía que robó poquito y que ahora de nuevo vuelve a ser funcionario. Lo han dicho mis antecesores. La estafa maestra, lo que hoy sale en Reforma de Rosario Robles, no podemos permitirle a esa señora volver a tener un cargo público ante los desfiguros y desmanes de corrupción que se ha encargado de cometer. Hay que ampliar los mecanismos para combatir la corrupción. De nada sirve firmar tratados y convenciones si nos quedamos cortos a la hora de evitar el soborno, el enriquecimiento ilícito, los contratos públicos de desvíos o cualquier otro delito o hecho de corrupción. Distintos autores y organismos han señalado el más conservador, que nuestro país pierde por año 5% del PIB en corrupción. Otras instituciones, un 9 o un 10. Hay que buscar atacar este mal por todas las vías. Y por eso creemos que, como en otros países, es importante establecer en nuestro sistema jurídico la inhabilitación permanente por actos de corrupción. Por eso, y porque también hemos estudiado los precedentes del Poder Judicial, y desde la quinta época ha quedado claro que una condena sin plazo, como la perpetua, sí se considera una pena inusitada. Pero inhibir o impedir un cargo público por hechos de corrupción es completamente legal, constitucional y es hacer lo correcto. Por eso proponemos el siguiente decreto, que reforma y adiciona distintas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo primero, se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 212 del Código Penal Federal. De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución y la inhabilitación permanente para desempeñar empleo, cargo o comisión pública, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación permanente para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos o concesiones. Voy cerrando, presidente. Artículo segundo. Se reforma la fracción cuarta del artículo 78 y se suprime el último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar como sigue. Inhabilitación permanente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Por todo lo anterior, mandemos un mensaje claro a los corruptos, que con esta legislatura se les va a acabar la segunda oportunidad. Muchas gracias, presidente.
Gracias, senador García. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.